Siento que justo es un género en el que como actriz hay muchísima posibilidad de explorar y sobre todo que permite el entrenamiento actoral bastante porque tienes que lograr cierto tipo de eh, momentos álgidos, dramáticos, grandilocuentes en lugares muy silentes, o sea, en lugares donde no está pasando absolutamente nada, pero todo como que me regresa mucho al teatro, a esta caja negra en la que hay que construir desde la imaginación. Y de ahí en fuera, hablando del Scream Queen y el grito, yo sé que los gritos son muy importantes en estas películas de terror, y entonces para mí era muy importante que cuando mi personaje gritara, gritara porque o estaba perdiendo lo que más le importaba o ya no había vuelta atrás y se estaba perdiendo completamente. Y creo que fue muy lindo compartirse, uno, con una mujer como mencionas, y dos, que es su ópera prima también. Entonces creo que también había muchas personas en esta película que estábamos de alguna u otra manera incursionando como primerizos. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elia Leonardo. En esta ocasión tengo una invitadaza, ya ha estado por acá, pero ahora está de nuevo porque pues protagoniza una película que está en cartelera, protagoniza una película de terror y lo matizo así porque es alguien que está teniendo una carrera ascendente, ¿no? Y que está incursionando además en el cine de género, que ahorita hablaremos de ello. Y le doy la bienvenida a Carla Coronado. Carla, bienvenida seas. Ay, muchas gracias. Qué bonito sonó esa introducción. Y justo como hablamos en algún momento, es padre continuar en esta carrera y sentir que aunque de repente se vuelve compleja, estamos como avanzando de alguna manera. Entonces es lindo escucharlo. No, gracias a ti por venir porque, bueno, protagonizas No me sigas, una película de terror dirigida por Jimena García Lecuona y el señor Lecuona, donde interpretas a Carla, una chica que ahí se va a habitar a un edificio embrujado porque le le mueve la cosquilla de que quiere generar muchos likes, muchos seguidores, pero de fondo también trae algo, ¿no? Trae otro rollo de soledad, ¿no? Tiene Ujú. mucha soledad, trata de formar parte de esta sociedad, de esta actualidad, pero las cosas no van a ser tan sencillas, menos aún cuando empieza a invocar el mal, que también va a reaccionar. Mencionabas esto de lo entrañable que puede ser el ver caras conocidas, y lo mismo digo de aquí para allá. ¿Y por qué Ujú. eso los digo también a ustedes, amigas y amigos que nos escuchan? Porque yo a Carla me agrada verla ahora protagonizando una película de terror después de que he seguido su carrera, particularmente en cine. Yo recuerdo cuando la vi en 50 o dos ballenas se encuentran en la playa, y después cuando la vuelvo a ver en Un actor malo, y ahora pues estamos hablando de un recorrido interesante porque la conocí como una actriz melodramática, ahora está incursionando en el cine de género y pertenece a esta generación de nuevos rostros, de nuevos talentos que se están proyectando y que también están tocando las puertas de distintos géneros. Por ahí quiero empezar, Carla. ¿Cómo fue para ti esta transición de entrarle al cine de género? ¿Cómo te llevabas tú con el terror y con qué te estás encontrando ahora en la experiencia como actriz en el espectro cinematográfico? Pues fíjate que yo afortunadamente ya había hecho una peli de terror, pero es una peli muy, muy independiente, ya sabes, de que casi, casi de amigos, chiquitita, que no vio la luz muchísimo. Entonces había tenido un acercamiento con el género y me había gustado mucho porque siento que justo es un género en el que como actriz hay muchísima posibilidad de explorar y sobre todo que permite el entrenamiento actoral bastante porque tienes que lograr cierto tipo de eh, momentos álgidos, dramáticos, grandilocuentes en lugares muy silentes, o sea, en lugares donde no está pasando absolutamente nada, pero todo como que me regresa mucho al teatro, a esta caja negra en la que hay que construir desde la imaginación cosas que no estás viendo, cosas que no estás escuchando, cosas que no existen en la realidad, pero que eventualmente en postproducción van a existir. Entonces, justo siento que es un entrenamiento actoral muy, muy, muy rico. Y justo me pasó con No me sigas, que al final es una película que tiene tres personajes la mayoría del tiempo. Y entonces mucho de la película recae en el personaje principal, que es Carla. Y entonces fue un reto actoral enorme, aparte de que justo como te mencioné, pues hay que crear todos estos espacios en lugares en los que no estás con otra persona todo el tiempo accionando y reaccionando a lo que te dan. Entonces siento que es
regresar a la escuela y regresar a conectar con tu yo artista también, aunque sea género. En esto de los retos es algo que tú tienes y lo transmites demasiado con la elección de personajes, con los guiones que te caen, las películas que te han caído, porque también los personajes circulan o transitan en contextos y en temas muy específicos que demandan una lectura, demandan una exploración. Son personajes femeninos que se ven también inmersos en circunstancias que a veces como sociedad nos cuesta trabajo hablar o que Ujú, no queremos hablar, ¿no? Lo demostraste en 50, lo hiciste también en Un actor malo como esta asistente de dirección, y ahora lo haces como esta chica que pertenece a la modernidad, ¿no? A una modernidad de crear contenidos, de que están buscando la viralización, pero ¿qué es lo que hay detrás de estos creadores de contenido? ¿Qué hay detrás de ello? Y ahí vemos a una mujer, a una chica que está lidiando con una soledad dura, que posteriormente se va a confrontar ahí con no saber si está viviendo una realidad o no, y ujú, cómo se va resquebrajando poco a poco. Y yo recuerdo que vi la película junto a unos chavillos que al principio decían, oye, está muy guapa, ¿no? O sea, estaban atentos a que estás muy guapa. ujú. Posteriormente se callaron y se callaron y se callaron y Ajá. ya es como que hasta se angustiaron porque la transformación que va teniendo tu personaje habla mucho del talento que posees. Dicho Mm, todo esto, ¿cómo es precisamente trabajar en un espacio donde no estás interactuando o conectando con otro personaje palpable, sino más ujú. bien con un personaje abstracto, lo voy a entrecomillar, que sí nosotros estamos viendo o sintiendo en pantalla? ¿Cómo es esto? Porque también por ahí voy a ver, hay una secuencia en donde tu personaje toma la cámara, ¿no? Sale al pasillo, graba y vemos un fondo negro. Y me quedé pensando mucho en la sugestión, cómo se construye la sugestión, no solamente desde lo visual, sino Ujú. desde el plano actoral, porque es un paquetote, ¿no? Una responsabilidad el hacernos sentir y ver que hay algo ahí. Si a nosotros como espectadores ese es el trabajo, para ti como actriz, ahí en el set, ¿cómo es construir esta relación o esta conexión con algo que no está? Pues sí, justo como lo mencionas, me encanta que afortunado, desafortunadamente o por azares del destino, he encontrado personajes que han tocado temas que me interesan realmente hablar. Justo en esta película es el tema de la soledad, que también es muy parecido a Ballenas, pero en Ballenas se va completamente por otro lado. Es, más bien tiene que ver con la soledad en la época actual y con la soledad en el mundo virtual. O sea, cómo creamos nuestra identidad a través de lo que ahora también formamos parte, que es el Internet y nuestra virtualidad. Entonces me gusta mucho eso, que por hacer del destino, ya sea suerte o algo más, he logrado participar en proyectos que hablan de temas que me importan como actriz y como ser humano. Entonces eso es muy lindo. Y crear este tipo de atmósferas, pues siento que tiene que ver muchísimo, obviamente, con el trabajo de mesa, con el trabajo de ensayos que tuvimos, más el guión, más los espacios en los que grabamos. Y también que es muy bonito recordar que las bases del actor siempre es el juego, siempre es el make believe, que es como el hacer creer Ujú. o el hacerte creer. Entonces, como que siento que en esta película ese era el reto, como regresar a las bases de la actuación y volver hacer creer, hacerte creer. Y la única manera de hacerte creer es viviéndolo y viviéndolo desde lo real, desde lo tangible, aunque sea intangible, desde la sugestión, pero siempre creyendo que está sucediendo. Entonces, creo que eso estuvo muy interesante, como regresar a eso, regresar a la caja negra y a volver a interactuar con la nada, pero sabiendo que más allá de la nada existe un todo. Eh, y ya, pues sí, justo, pero sí creo que es muy bonito pensar en estas películas como una transición de temáticas actuales, las tres, que tienen como una importancia bastante profunda en nuestra sociedad y que aunque sean distintos géneros y estén como abordadas desde distintos lugares, pues intentan cuestionarse una vez más quiénes somos en este mundo actual.
te tengo que preguntar si hay alguna referencia, si te basaste en alguna película, en alguna actriz, en alguna actuación en particular, para poder también pues, darte una idea, pues dada la atmósfera que te están planteando a ti, ¿no? En la que te están lanzando al ruedo, y me detengo en un hecho. Estamos Ujú, acostumbrados a ver películas de terror gringas en los últimos 10 años, donde todo es muy obvio, ¿no? Y muy repetitivo, incluso desde el inicio. Ya ujú, acá yo me preguntaba, a ver en qué momento va a gritar, ¿no? Con la famosa Scream Girl. Dije, a ver en ujú. qué momento va a gritar y no aparece el grito, no aparece el grito. Y dije, ok, ¿llegará o no llegará? Llega ahí un grito, pero en mi comprensión un poco también de la lectura de la película, qué bueno que llega tarde porque no solamente tiene que ver con esta atmósfera paranormal que está padeciendo Carla, sino que también es con esta sensación de ahogo, de asfixia que tiene con la soledad que está sufriendo. ¿Te basaste en algo o en alguien, en alguna película para esa construcción? Ay, mira, qué bonito que me preguntas lo del grito. Primero te voy a contestar lo de las referencias. Los directores no me quisieron dar ninguna referencia actoral, o sea, como que justo más bien las únicas referencias que me llegaron a dar fueron de formato, Eh, porque hay una parte donde yo grabo el 10% de la película, yo la grabo con una Handycam, entonces me dieron varias películas de referencia para que yo supiera más o menos lo que ellos estaban buscando, como La Bruja de Blair, Creep, Ujú. pero tenía que ver completamente con formato. Me dieron otras referencias para que entendiera un poco el tono que ellos estaban buscando de la película, pero como actuación siempre me dijeron que no querían darme ninguna, más bien que construyéramos un personaje desde cero. Entonces no tuve referencias actorales, pero sí hice mi investigación en cuanto a pues influencers que hay en la vida real. Y más bien lo que hice fue ver sus videos para saber qué tipo de influencer era mi influencer, porque para nada es una copia de nadie más, pero sí quería definir por qué le gustaba el ocultismo, por qué le gustaba grabar cosas paranormales, qué quería de esto, cómo era su canal, como toda la parte que llena como los huequitos en el guión que no son claros a la hora de abordarlo porque pues no están, o sea, solo se mencionan. Pero nunca tuve ninguna referencia actoral como tal, porque justo los directores me dijeron, queremos crear una influencer completamente basada en lo que nosotros tenemos escrito y se llama Carla con C, no es Carla con K, entonces hagamos esto. Y de ahí en fuera, hablando del Scream Queen y el grito, yo sé que los gritos son muy importantes en estas películas de terror y entonces para mí era muy importante que cuando mi personaje gritara porque o estaba perdiendo lo que más le importaba o ya no había vuelta atrás y se estaba perdiendo completamente. No quería que fuera un grito nada más por susto, porque también mi personaje es muy valiente. O sea, a la hora de Ujú. decidir mudarte a una casa embrujada para grabar cosas paranormales y no irte la primera vez que ves algo, significa que es una persona que tiene, o sea, que tiene una valentía más allá de lo normal y aparte tiene una justificación y un deseo grande por cumplir una cosa. Es como que yo sentía que si yo gritaba en cualquier momento, sobre todo al principio de la película, que apenas estaba estableciendo lo que le iba a pasar, pues iba a no tener tanto sentido y tanto peso. Entonces encontré el momento en el que a ella le dolería más ciertas cosas que suceden en el guión que no quiero spoilear, y por eso llega el grito hasta casi hasta el final. Pero justo no es un grito solo por gritar, es un grito que está cargado de que ya se está perdiendo, ya no hay vuelta atrás y que hay una pérdida también de lo último que le queda como conexión con alguien o algo. Oye, a ver, ese grito o el timing del grito fue propuesta tuya? Sí, o sea, lo platicamos en guión. eh, o sea, más bien justo como que hubo un momento en el que se llegó a platicar, no como tal de que aquí iba a gritar o no, pero cuando lo ensayamos y sucedió en ese momento fue, es que aquí es donde tiene más sentido, porque todo lo demás no sería Carla, o sea, todo lo demás sería una Scream Queen que tiene que gritar porque hay que llenar una Ujú. película y porque es lo que la gente está esperando de ella. Pero si grita en este momento es porque ella
O sea, es como el único lugar en el que ella gritaría. Entonces, por eso hacia el final hay dos gritos y esos dos gritos sí fueron completamente intencionales que fueran ahí y que no fueran en otro lugar. Mira, es que pregunto esto del grito y para quienes nos están escuchando van a decir, bueno, ¿por qué tan clavado con el grito? Bueno, porque hemos visto películas de terror que reitero, o sea, desde un principio es marcarlo, es reiterarlo y con eso es como tratar de enganchar al espectador, de hacerle creer que está viendo algo muy emocionante, ¿no? Ujú, Pero ujú, ¿qué pasa cuando el efecto es lo contrario? Es, ah, no me lo estás dando, vendrá o no vendrá y si viene, ¿por qué es y en qué momento? Y no solamente por eso, sino porque se complementa tu personaje con algo que ya mencionaste. Es un personaje valiente, o sea, independientemente de lo que está viviendo y cómo su mente está siendo trastocada y afectada, ujú. se aventura a hacer cosas que yo creo que cualquier persona de la sala ahí sentado no lo haría en la vida real, ¿no? Sí, Incluso no, o sea, yo, yo no sé si tú lo harías en la vida real. Habría que estar. mi película duraría 2 minutos. O sea, los dos Sí, minutos de ¿no? escuchar algo me salgo de esa casa y ya, ya no hay película. Y entonces, al hacer eso, también das vuelta a este tipo de acciones y perfiles que establecen que una protagonista, sobre todo en el caso de las mujeres, tiene que caerse, le tiene que cometer torpeza tras torpeza para magnificar un poco más el heroísmo final, ¿no? Así Ujú, no ujú, lo ha desarrollado mucho el género de terror. Y acá es como, no, no vamos a ver que se caiga porque se caiga, ni torpeza tras torpeza, sino que se va al ruedo, ¿no? Se lanza al ruedo en aras de buscar lo que también está queriendo encontrar. ujú, ¿Cómo ujú. fue también esta lectura de tu personaje? Sí, justo, te digo, gracias por mencionarlo el grito porque casi no me lo han preguntado y era algo muy importante para mí en ese guión, porque justo lo platicamos muchísimo y justo era necesario que fuera ahí y no antes. Y sobre, creo que al final el guión está muy bien escrito, el guión tiene, aunque no traiciona el terror y tiene muchas cosas que son del género, como los jump scares, o sea, hay muchas cosas que pertenecen al género y que si vas a verla, vas a ver que es una película de género. También quisimos jugar con que, pues es un guión muy actual, es un guión muy fresco, es un guión, es una apuesta mexicana comercial, pero que está intentando también como tener un poco de conexión con audiencias jóvenes. Entonces, como que siento que la intención siempre fue construir un personaje que tuviera, que fuera verosímil dentro de su mundo. Y por lo tanto creo que yo sí la vi a ella desde un principio. Hay una historia detrás que no aparece en la película, pero estaba en el guión y estaba en el primer guión y estaba en nuestra creación de personaje, que era el papá de ella, la muerte del papá de ella, por qué ella se mudó a ese departamento, cómo pudo pagar ese departamento, que he visto muchos comentarios de que cómo puede pagar un departamento ella sola de aunque esté embrujado en la Ciudad de México. Hay toda una historia detrás y cosas que en el último corte ya no aparecen, pero que sí estaban muy justificadas. Y entonces creo que yo siempre la construí como un personaje valiente, muy solitario, un personaje que no tiene tanto que perder por lo mismo, o sea, no tiene como una familia que sea como su red de apoyo, sus amistades que pareciera que son nulas, tampoco son tan buenas, su única relación como amorosa pues tampoco resulta como una gran relación y es perfecta para ser una víctima también de alguien, eh, por lo mismo que es una persona aislada. Y entonces siento que cuando alguien no tiene tanto que perder, está dispuesto a hacer todavía más cosas que no tendrían sentido para muchas personas, como quedarse en ese lugar y seguir como intentando encontrar la verdad, porque también lo único que le queda en algún momento es su verdad, como decirle a la gente, oye, sí falsifica cosas, pero de verdad están pasando otras cosas. Entonces yo quería eso, quería un personaje valiente y que al final no tuviera nada que perder y por lo tanto hace todo lo que hace. Y que al final nos puede dejar, entre otras preguntas y cuestionamientos, uno que va muy ad hoc con nuestro presente, que es, bueno, ¿y a quién le importa Carla, no? O sea, ¿realmente Carla será importante para alguien? O sea, si lo planteo así es porque ya verán ustedes el final y el desenlace. Para ir cerrando, Carla,
Ujú, Aquí estuvo Ruth Ramos para hablar de la eterna adolescente y hablaba de ujú, la importancia que tiene para un actor o una actriz que los directores le permitan conocer el espacio donde su personaje va a transitar, ¿no? Que le den la oportunidad de sentir que hay los artículos, de respirar el ambiente, el lugar, porque eso es como algo para ustedes muy ujú. íntimo en el desarrollo y la construcción del personaje y para sentir la historia. Si es así, y si es así, ¿cómo fue también para ti, pues habitar este espacio, o sea, este departamento embrujado donde transcurre prácticamente toda la película? Sí, creo que Ruth tiene un buen punto porque sobre todo si va a ser un lugar en el que vas a habitar por mucho tiempo y que crea como la identidad de tu personaje, es importante entenderlo y saber por qué las cosas que están ahí eh, te representan. Si es tu cuarto, por qué tienes ese póster, si es tu sala, por qué eligieron ese color de pared. Entonces creo que en este caso, la mayoría de las cosas suceden en su departamento, bueno, en el departamento embrujado, que no es su departamento, pero que ella trae artículos con ella y coloca ahí. Entonces era muy importante para mí saber por qué tenía esos artículos. La directora de arte tenía muchas cosas como muy brujillas o brujiles, y entonces me enseñaba cada cosa y platicábamos como cómo funcionaba el atame, cómo funcionaba ciertos cuarzos, cómo funcionaba la taxidermia y cosas que tenía ella, porque yo quería saber por qué mi personaje cargaba con todo eso. O sea, si no tenía como un lugar físico, ¿por qué se lo traía a este lugar embrujado? Y eso me permitió tener como muchísima naturalidad a la hora de, pues sí, de ser y que no se sintiera ajeno al personaje. Entonces creo que sí, tiene muchísima razón, que es increíble que te permitan hacer eso. A veces no se puede, pero en este proceso, como tuvimos un mes de ensayos, logramos asentar cosas. Aunque no habíamos entrado al espacio, logramos asentar qué tendría en su casa, por qué lo tendría. Y teníamos un trabajo muy colaborativo justo con arte, porque me preguntaban, ¿tú crees que esto lo tuviera Carla? Y si sí, ¿por qué? Y entonces yo les decía, no, yo creo que esto, ah, claro, y ellas también me traían cosas y me decían, yo creo que esto, y yo, claro, sí, ella tendría esto porque su papá se lo hubiera dado, o porque a ella le gustan las cartas del tarot. Entonces creo que sí es muy importante crear esos espacios porque sí le dan carnita inconsciente al personaje, que no sé si la gente lo logre ver, pero que uno asienta más como, pues sí, la profundidad y lo complejo del personaje. Y Carla, a ver, si alguien, yo o cualquiera te dice, a ver, te voy a invitar a ver un maratón de películas mexicanas de terror, te Ajá. van a pasar películas de los años 40, 50, 60, 70, 80. Tú al final de la función te vas a esperar a ver los créditos finales y te darás cuenta que todas estas películas fueron fotografiadas por fotógrafos varones. Pero Ujú, si te sientas a ver los créditos finales de No me sigas, te darás cuenta que está fotografiada por Selene Berenzueta. Es decir, ujú, tenemos una fotógrafa. ¿Por qué menciono esto? Además de qué bueno que hoy día sí ya tenemos más fotógrafas, qué bueno que tengamos fotógrafas explorando el cine de género, pero en este caso tienes una gran aliada en ella, en su cámara. ¿Cómo ujú, fue precisamente trabajar? Y lo digo porque vamos a ver o van a ver ustedes encuadres donde se percibe una lectura femenina del ujú, personaje femenino en cuestión, ¿no? Sobre todo en cuando se va resquebrajando el rostro de Carla, que ujú, deja de ser esta chica guapa que decían los chavitos en la sala, y se ujú, nos transforma en alguien que ya está en un trance muy particular. Y para poder detectar ese rostro también se necesita de un cómplice que no solamente encuadre, sino que ilumine, que entienda lo que está pasando en ese lugar y en esa atmósfera. ¿Cómo ujú. fue tener a esta cómplice junto contigo? Ay, pues para empezar la amo y la adoro como persona. Somos ahora grandes amigas y creo que fue muy lindo compartirse, uno, con una mujer como mencionas y dos, que es su ópera prima también. Entonces creo que también había muchas personas en esta película que estábamos de alguna u otra manera incursionando como primerizos en algo, aunque ya tenía muchísimo trabajo detrás, pero como ya tener el peso de una película completa con esta magnitud, fue muy lindo porque siento que por lo mismo logramos todos como colaborar de una manera mucho más sencilla, como que nadie estaba queriendo ser el dueño del set,
sino que todos estábamos ayudándonos mutuamente para que pudiera fluir desde un lugar como bastante ameno y amigable, y creo que se logró, y creo que se logró porque Selena tiene mucha sensibilidad, como dices, femenina también, pero también tenía un gran equipo detrás y se trajo a su equipo para que le ayudara, también escuchaba cualquier nota o cualquier comentario que se le hiciera al respecto, sobre todo dirección, fotografía. Y creo que a mí me hizo sentir muy cómoda porque también me echaba muchas porras cada vez que yo tenía que usar la Handycam, que al final, eh, pues ella era la DP, entonces Ujú. tenía yo como que voltear cada vez que pudiera, como que me dirigiera un poco hacia dónde y qué quería lograr, pero siento que lo hicimos desde un lugar tan ameno que fluimos muy bien y no nos costó trabajo lograr las tomas que se lograron. Entonces, muy bien, muy contenta, espero volver a trabajar con ella en otra película. Pero lo que mencionas es muy lindo porque si no, una vez más no tenía tan claro tampoco en los créditos. Obviamente uno entiende que el cine hasta hace no mucho sí estaba en su mayoría dominado por el género masculino, pero es lindo saber que ya se están sumando fotógrafas a esta lista. Sí, y haciendo cine de terror, ¿no? O sea, Ujú, ujú. marcando una nueva pauta. Carla, ¿algo más que tú quieras agregar, algo que tú le quieras decir a la banda, junto con la respuesta de la última pregunta, que cómo es para ti, pues, este peso, ¿no? Ya que mencionabas la palabra peso, este Ujú. peso de protagonizar una película que viene, pues, precedida por Blumhouse, que dice, Ujú. vamos a intentarlo, y que te avientan a ti al ruedo. Pues yo estoy muy feliz y muy agradecida de que se me haya dado esta oportunidad. Siempre contar historias que tengan algún tipo de cuestionamiento social actual me va a dar toda la felicidad del mundo. Eh, Siento la presión, pero en este momento me siento más contenta que otra cosa. Creo que hay que abrazar el camino andado, hay que felicitar a los compañeros que dieron todo de sí y que exista, porque al final lo más importante en este tipo en estas historias es que existan, porque el cine mexicano luego pasa por tantas cosas que muchas cosas no llegan a estar ahí, en el cine, en la butaca. Entonces creo que me emociona muchísimo y pues me encantaría decirle a la gente que si se quieren lanzar a verla y creen que es un gran plan ir al cine, a ver cine de terror, que yo creo que sí, es ahora, porque ahorita la tenemos en todas las salas de México, que eso también no pasa todo el tiempo y que yo creo que vale la pena que se lancen a ver una buena película de terror comercial, porque está ahí, está al lado de ustedes y eso no va a suceder o no sucede tan seguido. Pues ya la escucharon, vayan, les podrá gustar, no les gustará, le encontrarán defectos, le encontrarán cualidades, pero Ujú, para que eso sea posible, solamente hay un camino, ¿no? Verla. Así que ujú. vayan, véanla, échenle ojo para que también comprendan un poco de lo que se dialogó ahorita con Carla en torno a la interpretación que hace de Carla en esa ficción. Carla, pues muchísimas gracias por venir a Cinéfilos en Apuros a conversar otra vez. Ay, muchas gracias a ti. Me encanta una vez más verles la carita a mis colegas a pasar el tiempo. Me hace feliz saber que seguimos en el camino y pues sigamos. Veámonos en la siguiente. Esa es actitud, ¿no? Y a mí me gusta porque te he visto crecer, te digo, te he visto ahí y digo, mira, además, protagonista, cada vez más joven, nosotros desde este lado, mira, ya con las canitas, ya cada vez más viejillos, pero qué bueno que vas por ese camino. Y a ustedes, amigas y amigos, ya saben, sugieran, comenten, vengan todas sus sugerencias, incluso también ya saben que las mentadas de madre, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.